Estaba en el plan de Dios usar a una prostituta para entregar una victoria. Y no solamente una victoria, sino para que el mundo que en este país perdido se terminara y empezara a nacer un nuevo pueblo. Rahab, a pesar de que vivía en Jericó, ella no era una mujer de los hebreos. Ella era una mujer mundana y se pudiera decir pagana, porque vivía en la misma ciudad donde todos. No había uno que fuera temeroso de Dios. Pero Dios encuentra gracia en Rahab. Y yo me quiero enfocar en la parte donde Rahab reconoce el poderío de Dios. Cuando los espías llegaron allí, esta mujer tuvo una percepción de quiénes eran esos espías. Porque como era una prostituta, en esa casa llegaba mucha gente, muchos hombres. Pero ¿qué tenían de diferente los hombres, los espías que había enviado a José, de los demás clientes que esta mujer tenía? Y sabes, me impacta, porque Rahab fue muy ágil, reconoció inmediatamente que estos espías, estos eran los hombres del pueblo hebreo. Entonces ella reconoce que ellos venían a espiar la tierra. Pero inmediatamente en ese momento pasa algo con Rahab. En ese momento ella sabía que estos espías vinieron a ver el país, porque iba a ser exterminado, porque iba a ser destruido. Pero ella nada se atontó, nada, fue una mujer ágil que actuó rápidamente, renunciando a su cultura, a su país. Aquí le debo de exaltar a Rahab, que ella inmediatamente actuó para ser salva, porque ella inmediatamente fue también muy inteligente y empezó a hacer un trato con estos espías. Me imagino que Rahab, ni tarda ni perezosa, les dijo: a ver, yo reconozco que ustedes son los espías, que no son de este país, que son mis enemigos y enemigos de nuestro país, pero les voy a hacer un trato. Yo los voy a ayudar, porque ya saben que aquel que llegue, si el rey se entera de que están aquí, ustedes pueden ser muertos. Inmediatamente Rahab les dice: yo voy a hacer un trato con ustedes, yo los escondo. Y los escondió arriba en el techo de su casa. Y cuando el rey se entera que dos hombres habían venido a la casa de esta prostituta, Rahab mandó a decirle que los echara fuera de su casa. Si esta Rahab hubiese echado a esos dos hombres, a esos dos varones de su casa, allí hubieran quedado muertos. Pero sin embargo, ella astuta y ágil, rápido actuó, los escondió, porque creo que no se han de haber tardado tanto en llevarle la noticia a Rahab que tenían que sacarlos de allí. Pero me impacta la respuesta que le da al mismo rey, a la misma autoridad de su pueblo, de su país, que está en el verso 4, le dice la mujer. Dice: pero la mujer, ya que había escondido a los espías, respondió al rey: es verdad que vinieron unos hombres, pero no sé de dónde venían ni de a dónde van. Ellos ya se fueron, cayó la noche y se fueron inmediatamente. Ella sabía que estaba mintiendo. Rahab estaba mintiéndole al mismo rey, a la misma autoridad. Donde esta mujer la descubran que estaba mintiendo, allí mismo la hubieran matado. Allí mismo la hubieran ejecutado, no solamente a ella, sino a todos los suyos, por haber traicionado su nacionalidad, por haber traicionado su país, por haber prácticamente entregado en manos de los espías la vida de todo un país, la vida de cada habitante de ese país. Rahab, al ocultar que ella había escondido a los espías, estaba prácticamente entregando en charola de plata a ese país. Ella no defendió a su país, pero sin embargo sí defendió a su familia, sí defendió a los suyos. Ella fue valiente al despertar allí y decirle a los espías: te ruego que hagas misericordia cuando Jehová les entregue la tierra. Hagan misericordia conmigo, con mi padre, con mi madre, con mis hermanos y con todo lo
que ellos tienen, que les guarden su vida. Y los espías le dijeron, si tú no nos delatas, nosotros juramos por nuestra vida que te vamos a salvar, a ti y a toda tu familia. Pero le dan una condición a Rahab. Le dan una condición. Que en el momento que Rahab les estaba bajando por la ventana, ellos le dijeron, ata este cordón rojo en la ventana, para que cuando Jehová Dios nos dé la tierra prometida, cuando nos entregue este país, nosotros vamos a venir a destruir este país. Pero cuando nosotros veamos fuera de la ventana este cordón escarlata, nosotros allí no vamos a tocar nada. Vamos a reservar esa vida de los que estén dentro de tu casa. Esta era la señal que Rahab les había pedido. Esta señal del cordón rojo no era casualidad. Cuando yo estaba leyendo esto, que le dijo, la señal será un cordón rojo, átalo en la ventana, y cuando nosotros lo veamos, no vamos a tocar allí. Y me recuerda cuando Dios le dijo al pueblo hebreo, al pueblo judío, que pusieran la sangre del cordero en los dinteles de su casa. Y cuando el ángel de la muerte pasara, Jehová iba a salvar a los que estuvieran dentro de esa casa. La sangre del nuevo pacto era la señal de este listón, de este cordón. Era la sangre del antiguo pacto y del nuevo pacto que se avecinaba. La sangre de Cristo siempre ha estado presente, aunque un cordón lo representaba, pero era la misma sangre de Jesús la que estaba preservando la vida de Rahab y la vida de toda su familia. Y a mí esto me dice que, como les he predicado ya, que sin sangre no hay remisión de pecados. Sin la sangre no hay remisión de pecados. Si nosotros no nos cubrimos, no venimos a agarrar la gracia de Cristo por su sangre, nosotros no vamos a ser salvos. Cuando el pueblo de Israel pasó a venir a destruir Jericó, ellos le cumplieron la promesa a Rahab. Ellos no tocaron su casa. Rahab y toda su familia fue salva, porque esta mujer le pidió, intercedió por su familia. ¿Y qué es lo que me dice a mí? ¿Qué le aprendo a Rahab? Que yo, como mujer que ya entendí que nuestro Dios es un Dios que salva, que restaura, que libera, yo voy a interceder por los míos. Yo voy a pedir por los míos que el Señor los salve, que el Señor los guarde. Porque esa es nuestra obligación, pedirle al Señor, guárdalos, protégelos con tu sangre preciosa. El cordón no era una casualidad, era la sangre. Y ya les he dicho que las altas conexiones en el mundo espiritual son con sangre. Son con sangre. Los brujos saben que ellos hacen rituales, matan animales y le ofrecen la sangre a Satanás, porque él todo lo ha copiado. Satanás todo lo ha copiado, y nosotros debemos entender que la sangre que Cristo vertió en esta cruz es la que nos hace libres de todo pecado y de toda maldición. Entonces Rahab, ella le dijo a los espías que lo salvara a su familia. Ella fue una mujer que luchó por su familia y que puso en riesgo su misma vida para que pueda ser salva una familia. Pero siendo una mujer prostituta, con una reputación no muy agradable, ella fue la única que reconoció que Dios era Dios en el cielo y era Dios en la tierra. Y esa fe que se activó en Rahab fue la que le preservó la vida a ella y a toda su familia. Dios quiere que tú y yo le reconozcamos como el único Dios que hay en el cielo y que hay en la tierra, porque no hay otro Dios donde podamos ser salvos. No hay otro Dios. Si usted está buscando el camino de cómo llegar al Señor, el camino es Cristo. El camino es Cristo. Y para poder encontrar y hacer gracia, encontrar gracia delante de los ojos de Dios, hay que reconocer el poder. Le dijo Rahab a los espías: yo reconozco que tu Dios es Dios arriba en el cielo y abajo y en la tierra. He escuchado de cómo secó el mar rojo para que ustedes pasaran en tierra seca. He reconocido cómo ellos han
Y ella sabía que si estos espías tenían el favor de Dios, ella nada podía hacer en contra para salvarse. Solamente tenía una decisión y tenía que hacerla rápido. Una decisión rápida, aceptar, morir con todo su país o a venirse a reconocer al Señor. A Rahab nadie le había hablado del Señor. A Rahab nadie le había hablado de Dios. Pero ¿cómo escuchó lo que aquí nos está diciendo? ¿Será que alguno de sus clientes cuando iban a visitarla le han de haber hablado? Mira que para Dios no hay nada imposible, porque esta mujer trabajaba de prostituta en una casa, pero allí en esa misma casa le llegó el mensaje de salvación. Quizás de los mismos que estaban admirados por todo lo que Dios estaba haciendo, le vinieron y le contaron. Y ella decidió creer. Haber dicho, si Dios ha hecho tan grandes maravillas, ¿cómo no creer en el Señor? ¿Cómo no creer en ese Dios vivo? Y ella acepta a Jesús, acepta a ese Dios sin antes de conocerlo. Empieza a reconocer que Él es Dios en la tierra y Dios en el cielo. Empieza a reconocer su poder y Dios empieza a honrarla. Desde ese momento, Rahab empieza a ser salva, porque desde ese bastó una sola acción de reconocer que era Dios el único Señor y Salvador, que era el Dios del cielo y de la tierra. Y tú sabes qué son esas palabras tan grandes que Rahab hizo, que ella reconozca que ese Dios santo existe y es Dios en el cielo y en el trono y en todo lo que hay en la tierra. Era una mujer de fe, una mujer valiente que se le reconoce su fe. Y sabes, no solamente era una mujer de fe, esa prostituta que a lo mejor era discriminada, era murmurada, la criticaban, no la querían por lo que ella se dedicaba. Ella fue una mujer también generosa y hospitalaria, porque recibe a dos desconocidos inmediatamente y los protege. Los protege porque ella sabía que en el momento que vinieran por ellos, ahí quedaban muertos. Ella también salva la vida de estos dos espías y se le revertió a ella la salvación. Estos dos que ella había salvado de no entregarlos a su país, al rey de su país, esos dos la salvaron a ella también. Si nosotros tenemos buenas acciones también, se nos van a revertir. Se nos van a revertir porque todo lo bueno que hacemos no proviene de nosotros, sino que proviene de Dios. Porque Él es el que pone el sentir como el hacerlo. Ya Rahab estaba siendo usada desde antes de que estos espías llegaran a esa casa. Porque ella, sin conocerlos, inmediatamente los guarda, los protege y los esconde en la azotea de su casa. Como te dije, Rahab era ágil, rápida para actuar, rápida para pensar. Ella no empezó a decir, déjale pregunto a Sultano, a Mangano, déjale pregunto a mi mamá, a mi papá, a ver qué piensan. La vida de ellos consistía en una decisión inmediata. Yo no sé qué tanto te estás pensando tú si todavía no te rindes completamente a los pies del Señor. Yo no sé qué estás pensando, qué estás esperando si no le has entregado la vida a Cristo. ¿Quién te asegura que estés vivo más tarde o mañana? ¿Quién te asegura que tengas la oportunidad de elegir si aceptas o no aceptas al Señor más tarde? Hay que ser como a Rahab, ágiles para decidir, rápidos para actuar, tener convicción de lo que queremos y de lo que no queremos. No podemos andar claudicando. Hoy sí creo en el Señor y mañana no. Hoy sí estoy bien apasionada por Dios y mañana no. Hoy sí le creo con todo mi corazón y con todo mi ser, pero al rato no. Al Señor se le cree porque Él es simplemente Dios. Te conteste tus oraciones o no, te ayude o no, estés en la situación en la que estés, tenemos que ser valientes y arrebatar toda esa salvación que hay para nosotros. Rahab estaba siendo exaltada de una manera que ninguno de los que no eran prostitutas, de ninguno de los que tenían allí buena reputación en ese país de Jericó, ninguno se salvó. Para que veas tú que a veces nosotros nos creemos
íntegros, santos, perfectos. Pero no nos llevemos una sorpresa. No minimicemos, no subestimemos a nadie. Porque en este momento alguien te puede subestimar, pero en un cerrar de ojos el Señor te puede usar grandemente para cosas que tú ni siquiera te habías imaginado. Sabes que Dios no hace excepción de personas. Dios te ve como la niña y como el niño más preciado de su creación. ¿Por qué? Porque Él te creó. Porque Él te creó. Y no subestimes a nadie. Nunca digas, pero mira, esa mujer está predicando y la reputación que trae. Y si le plació a Dios, ¿qué? Si le plació a Dios usarme, ¿qué? Si le plació a Dios usarte, ¿qué? Nosotros no somos nadie para argumentar con Dios. Quizás mucha gente pudiera estarse preguntando cómo una mujer prostituta fue usada para salvar su familia, cómo una mujer prostituta fue usada para entregar un país. Ya Dios tenía a Rahab en su mira. Desde antes de que estos hombres llegaran a su casa, ya Dios la había pensado, ya Dios la había puesto ahí con un propósito. Nosotros nunca vamos a saber cómo Dios trabaja en realidad, cómo Dios se va a mover, cómo Dios va a hacer las cosas. Lo importante es que Él lo hace. ¿Y cómo me va a salvar mi vida? No lo sé. ¿Cómo va a salvar mi familia? No lo sé. Pero tengo que tener la convicción de que lo va a hacer. La palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y tú y toda tu casa serás salva. Yo estaba viendo esa promesa cumplida aquí en la vida de Rahab. Ella creyó en un Dios soberano y poderoso. Y ella fue salva y también su casa. Ella fue salva y también su casa. ¿Cómo podemos marcar la diferencia? Creyendo en el único Dios, creyendo, manteniéndonos fieles, firmes ante esa fe, que nada te lo pueda mover, que si la salud, que si estás enfermo, yo no estoy enfermo, pero con una fe extraordinaria, una fe fuerte, inconmovible, que si tienes problemas de dinero, estoy sin dinero, pero con una fe fuerte, inconmovible. Porque de eso se trata, creerle al Señor. Ese es el mérito de creer en un Dios que aunque las cosas no van bien, yo creo y me mantengo firme. Aleluya. Sería el escándalo de ese pueblo o de los hebreos mismos de decir, ¿cómo? ¿Ustedes fueron a caer en una casa de una prostituta? Imagínate, es que para en esa época, una mujer trabajar en eso, eran repudiadas, eran separadas, eran discriminadas, eran consideradas de lo peor. Su pasado era un pasado oscuro de esta mujer. Pero me encanta también una cita bíblica que está en Primera de Corintios, capítulo 1, versos 27 y 28. Es nada más se las voy a leer porque quiero que vean que Dios no anda con prejuicios, que Dios no anda con legalidad, que Dios no anda con religiosidad. Cuando Dios va a usar a alguien, a Él no le importa qué profesión tienes tú, si eres un teólogo de la palabra, si eres un profesionista, un licenciado, un abogado, a Dios no le importa quién tú eres. Si tú no tienes un corazón que le agrade a Él, de nada te sirven tus títulos, de nada te sirve tu estudio, de nada te sirve tu profesión. Quizás Rahab era una prostituta, sí, pero como reconociendo con una fe tan grande a ese Dios poderoso, y eso le bastó para ser marcada en toda la historia. Primera de Corintios 1:27 dice, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Dice, y de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios. Y a veces eso es lo que hace Dios con nosotros. De lo más vil, de lo menospreciado, Él escoge. Porque cuando a alguien lo subajan, a alguien lo discriminan, pero ese alguien tiene un corazón rendido a Dios, Él lo exalta. Y lo exalta también. Mira
Mira, esta mujer que era prostituta marcó la historia de una manera extraordinaria, de una manera que yo ni siquiera me hubiera imaginado que Dios podía hacer algo tan grande. Dice en Hebreos capítulo 11, vamos a ver ahí Hebreos capítulo 11, verso 31. El mismísimo Pablo, un hombre ungido de Dios, un hombre grande de la fe, un hombre grande del evangelio, está mencionando a grandes héroes de la fe, a grandes hombres de la fe, grandes hombres reconocidos por su fe. Y sabes, Rahab, esa prostituta, estaba quedando en el récord de todos los grandes de la fe. Allí estaba Moisés, allí estaba Abraham, estaba Noé, estaban varios grandes líderes de la fe. Abraham fue también un grande de la fe, y entre esos grandes quedó esta prostituta ahí enlistada. Solamente 2 mujeres son reconocidas en este libro por Pablo como grandes mujeres de fe. Esta prostituta que alguien la miraba tan poca cosa, Dios la exaltó, y a través de años y años y años, miles de años, se sigue hablando de esta mujer Rahab, de esta prostituta que era maltratada, que era sobajada, que era menospreciada por su profesión, pero que por la gracia de Dios, este es el escándalo de la palabra, este es el escándalo que a veces nuestra mente legalista, nuestra mente religiosa, discriminamos y no queremos a ciertas personas por lo que hacen o por cómo se ven. Pero Dios dice, aquí se rompe todo estatuto, todo prejuicio. Porque Rahab empieza a creerle al Señor con una fe que quedó marcada en la historia. Y la reconoce Pablo. Pablo, un hombre temeroso de Dios, grande en su ministerio. Y que Pablo reconozca a esta mujer aquí, por medio del Espíritu Santo. Porque todas las escrituras fueron escritas, inspiradas por el Espíritu Santo. Ahorita mucha gente podrá andar en la prostitución, podrá andar en adulterio, podrá andar en fornicación, podrá andar robando, quizás hasta matando. Y la gente te ve tan poca cosa, como que ya no vales nada, te discriminan, te quitan tu valor. Pero dice Dios, no, aunque la gente te ve sin valor, sigue siendo una prenda valiosa para mí. Sigue siendo importante para mí, porque yo te creé y tengo grandes propósitos. Quizás tú puedes ver a ese borracho, a ese drogadicto perdido en esto. Y podemos pensar nosotros los legalistas, los que nos creemos santos, perfectos, este ya no tiene perdón de Dios, este ya no tiene ninguna lucha, ya no se puede hacer con ellos. Sin embargo, si a Dios le place, lo levanta y lo pone en un lugar tan alto, lo reconoce y lo exalta, porque para Dios no hay nada. Si te han discriminado a ti por algo que hiciste, déjame te digo que a Dios no le importa. Cuando tú tienes un corazón que verdaderamente le ama, tú no puedes cubrir las expectativas de mentes legalistas, de mentes retenidas allí con la religiosidad. Si no le importa a Dios, a ti menos. Si no le importa a Dios, ¿quién somos nosotros para discriminar, para sobajar, para quitarle el valor a una persona? Mira, Moisés, él mató a un egipcio. Y era ahí, Moisés estaba viviendo con la hija del rey, con la hija del faraón. Y Moisés huyó de ese país por un tiempo, huyendo, sintiéndose mal porque había matado a ese egipcio, por defender su sangre, por defender uno de ellos. Moisés huyó de Egipto, pero después regresa porque Dios tenía un propósito con él. Moisés regresa con un ministerio poderoso que también se queda registrado en la Biblia. Que quizás nosotros ya no podemos hacer algún ministerio poderoso y que se quede registrado en la palabra, porque la palabra ya está registrado, pero Dios lo tiene registrado todo allá en su libro. Él tiene un récord donde escribe todo lo que hacemos, decimos y hablamos, actuamos. Él tiene un récord tuyo, Él tiene un récord mío. Pero sabes, cuando venimos y nos amparamos
en la gracia, en la sangre de su Hijo. Ese récord que te hacía excepto, que te decía que tu récord estuviera manchado. Aquí se paga todo. Aquí se paga todo el precio de ese récord. Allí Jesús llevó el acta de los decretos, de todos los delitos que habíamos cometido. Y no eran pocos. Nada hace diferencia a uno que mató, a uno que robó, a uno que mintió. Nada hace diferencia en los ojos de Dios. Pero se queda disuelto, destruido ese récord aquí, en esta cruz. Porque Cristo lo pagó todo para que nosotros fuéramos libres. Y si ahora estás atado en algo, prostitución, adulterio, fornicación, robo, o has hecho algo malo, más grande que a lo mejor no se me viene a mi mente, ampárate en la sangre de Cristo. Rocea tu vida con la sangre de Cristo. Ven y reconócelo como el único Dios y Dios verdadero. Defiende tu fe a capa y espada. El mundo podrá estar en tu contra, pero se dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y empiezas a declarar la sangre del Cordero, la sangre de Cristo sobre tu vida. Los demás que te ven van a decir, no sé qué tiene ese, no sé qué tiene esa, pero algo tiene, algo tiene, algo tiene. ¿Sabes? Yo en días pasados quiero comprar unas sillas para esta congregación. Y encontré ahí un post bien bonito de unas sillas muy bonitas y a muy buen precio. Y yo quería comprarlas y le mandé mensaje al vendedor. Y me dice, sí, están disponibles. Y yo le dije, yo las quiero, yo voy a ir por ellas el martes. Y de repente me manda a decir, no te las puedo vender, porque no sé qué tienes tú. No sé qué tienes tú. Y ¿sabes qué fue lo que el Señor me dijo? La gracia de Cristo la tienes tú. Estás lavada con la sangre de Cristo. Estas sillas se habían usado para fines que no eran honrosos para Dios. Y aquí no vamos a meter ni vamos a traer nada que deshonre la casa de Dios. Prefiero seguir sentándome en estas sillas que quizás no son cómodas, pero lo más hermoso y precioso es lo que Dios nos da aquí. Nos da aquí, y ya habrá un momento para traerle sillas nuevas de lujo a esta casa del Señor. Porque si Él lo dio, Él lo va a cumplir. Él suple todo lo que su iglesia necesita. Entonces lo que a mí me dijo, yo no te las puedo vender porque algo tienes tú. Allí yo supe inmediatamente. Es el enemigo que no quiere que el ministerio siga creciendo y que esté cómoda la gente aquí. ¿Entiendes? Entonces el mismo demonio reconoce y no te puede tocar porque sabe que hay algo en ti. Hay algo en ti que te selló desde el momento que tú creíste en Cristo. Hay algo en ti y ese algo es el sello del Espíritu Santo, porque tú ya le perteneces. Y sabes, en este caminar en las cosas de Dios, es como somos como unos niños que empezamos a caminar. Cuando vamos a empezar a caminar estamos débiles y nos podemos caer, pero nos podemos volver a levantar. No importa cuántas veces caigas, sino que lo importante es que te vas a levantar y que tú sepas para qué te levantaste. ¿Qué vas a hacer después de que te levantaste? Caíste, sí caí. Nadie está exento de caer. Pero ¿para qué me voy a levantar? ¿Para seguir en lo mismo o para servir a Dios? ¿Me voy a levantar para servir y entregarme a Dios? ¿O para seguir en lo mismo o peor que antes de que me cayera? Aquí no estamos nadie excepto de caer, de cometer pecado, pero eso no nos da la libertad de hacer lo que queramos. Y ustedes me van a decir, bueno, si Rahab era una prostituta y así Dios la usó, ¿por qué yo me voy a portar bien? No, te estamos diciendo, te estamos advirtiendo que la gracia de Dios trae, las acciones de nosotros traen consecuencias. Pero cuando nosotros lo hacemos, que no lo premeditamos y caemos, ahí es donde venimos a refugiarnos en la gracia de Dios. Y Dios lo perdona todo cuando uno se arrepiente. Nosotros podemos hacer la diferencia y ser valientes. No solamente valientes, sino ágiles. Ya te dije, en el reino de Dios no hay para qué estar dudando. O estoy o no estoy con el Señor. ¿Le creo o no le creo?
El Señor nos ha llamado a ser su pueblo, a ser su rebaño, a ser sus hijos. Y como tal debemos de comportarnos. ¿Sabes qué? Santiago también reconoce, para que vean que no solamente se quedó Rahab allí. La palabra dice que de los 2 espías que fueron allí, uno se llamaba Salmón. No es Salomón, es Salmón. Salmón se casa con Rahab. Y me imagino a Salmón cuando viene a su madre: mamá, me voy a casar. Y le dice a su mamá: ah, sí, ¿y con quién? Pues con una mujer que yo quiero mucho. ¿Y a qué se dedica? Imagínate la cara de Salmón cuando su madre le pregunta: ¿a qué se dedica? Salmón no le podía contestar a lo que se dedicaba, porque yo me imagino a la madre: ¿cómo que te vas a casar con una prostituta? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Salmón nomás le dijo: me voy a casar, y se casó. Esos 2 espías, los que fueron allí, Salmón se casó con Rahab. ¿Y sabes? Que Rahab aparece en la genealogía de Jesús. Aquí te va a estallar la cabeza para los religiosos y legalistas. Para los legalistas, que esa Rahab, esa prostituta, pertenece a la genealogía de Jesús. Jesús trae trasfondo de que su familia traía un pasado quizás no muy limpio. Mira, Rahab quedó establecida, no solamente como la mujer de fe, como la mujer, para que veas que Dios cambia los títulos. Se conocía y se le sigue reconociendo hasta hoy día a Rahab como la mujer prostituta. Prostituta sí, pero con fe. Fui prostituta, pero con fe. Y sabes, mi fe hizo trascender para que yo quedara allí, que mi nombre quedara en los registros de la Biblia. ¿Y qué es la Biblia? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y Santiago dice en Santiago capítulo 2, verso 25, dice: asimismo Rahab, la ramera, ¿acaso no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino? Aquí se le están considerando a Rahab como también como la mujer que se le reconocen sus obras. Rahab hizo buenas obras. Amén. Entonces Santiago aquí lo está reconociendo en el Nuevo Testamento. Miles de años después, Santiago, una persona inspirada por el Espíritu Santo, plasma eso allí, que Rahab la ramera fue justificada también por sus buenas obras. Por sus buenas obras. Mateo 1:5, te lo voy a leer para que te quede ahí en tu récord. Mateo capítulo 1:5 dice: Salmón engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró a Ruth y a Obed, y Obed a Isaí. Isaí era el padre de David, y de David salió el Mesías. Para que veas que Dios trasciende y honra a aquellos que deciden creerle. Rahab, siendo una prostituta, queda aquí. Se le habla años después, se habla de ella, y se habla muy bonito de ella. Para aquellos que les duele que hubiese sido una prostituta, déjate digo, y no solamente una prostituta, se le reconoció y está entre la genealogía de Jesús. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Lo que hace la gracia de Dios, lo que hace el poder que cuando nosotros reconocemos a Dios. Con esto termino, amigos, este mensaje. Con esto termino. ¿Qué dice? Cuando nosotros decidimos creerle a Jesús, Él no va a ver tu título, Él no va a ver tu récord, Él no va a ver nada de tu pasado. Porque tu pasado empieza a desaparecer cuando tú empiezas a creerle. Cuando tu pasado cuando Satanás te viene a recordar tu pasado, recuérdale: yo ya soy lavada, comprada y perdonada por la sangre del Cordero. Yo ya nada tengo con mi pasado, porque ¿sabes qué? Rahab ya
ya no siguió esa profesión. Me imagino a sus clientes: Rahab, estamos aquí, ¿vas a abrir hoy? ¿Vas a abrir hoy? Y Rahab se retiró. En el momento que creyó en los espías, cuando llegaron ellos, Rahab ya no volvió a prostituirse. Rahab se convirtió y regeneró su vida. Ya no volvió a abrir su casa para hacer lo que hacía antes. Rahab